Entonces, chicos, habíamos quedado que teníamos que empezar con el tema de física, con el tema de física, la materia de física. Vamos a empezar con el capítulo número uno, que se conoce como introducción. Ya, otros le llaman magnitudes y medidas. Ya, yo le voy a llamar introducción. Ya, entonces lo primero que tenemos que saber y recordar siempre es qué es la física. Ya, es algo muy importante que tranquilamente puede ser una pregunta de examen. ¿Qué es la física? ¿No? Entonces, la respuesta es directa. La física es la ciencia que estudia las leyes que rigen el comportamiento del universo. ¿Ya? Como les decía, todo lo que hacemos en la vida cotidiana, todos los días, es física. Cuando se cae una monedita al suelo, es física, ¿no? La monedita cae por acción de la gravedad, por ejemplo. Si nosotros movemos un objeto de un lugar a otro, eh, es física porque estamos aplicando una fuerza, ¿no? Por ejemplo, una silla, si movemos una silla de un lugar a otro, eso es física porque estamos aplicando una fuerza, ¿ya? Eso. Entonces, todo lo que hacemos en la vida cotidiana es física. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar, bueno, vamos a continuar con el tema número dos, magnitudes fundamentales. Algo muy importante en esta de la física son las magnitudes fundamentales, ¿ya? Entonces, existen 7 magnitudes fundamentales, ¿ya? ¿Cuáles son esas magnitudes fundamentales? Vamos a armar una tablita, vamos a ponerle en la primera casilla magnitud y en la segunda casilla unidad o unidades, ¿listo? Entonces, ¿qué magnitudes fundamentales conocemos? La primera, una de las más conocidas, la longitud, ¿ya? Las unidades de la longitud son los metros. Vamos a hacer un acercamiento. Las unidades de la longitud son los metros, ¿ya? Ahí está el símbolo del metro. Voy a especificar aquí en la derecha cómo se escribe, ¿no? O sea, metro, ¿no? El símbolo es una M, ¿ya? Eso hablando de la longitud, ¿ya? La segunda magnitud fundamental es la masa, ¿no? Las unidades de la masa son los kilogramos. KG, el símbolo, ¿no? Se escribe kilogramo así, literalmente, pero el símbolo es KG. ¿Listo? Hablando de estas dos primeras, la longitud y la masa, cuando hablamos de longitud, no siempre las unidades van a ser metros, ¿no? Podemos tener metros, centímetros, kilómetros, pies, pulgadas, milímetros, etcétera, etcétera. Hay una infinidad de unidades de longitud, ¿ya? La más importante es el metro, ¿ya? Por eso está anotado ahí, metro. De la misma manera la masa, ¿no? Cuando hablamos de masa, no siempre las unidades van a ser kilogramos, pueden ser gramos, arrobas, libras, quintales, toneladas, etcétera, etcétera. Pero la unidad más importante de la masa es el kilogramo, por eso está anotado ahí, ¿ya? Pasamos a la tercera magnitud fundamental, que es el tiempo. Las unidades del tiempo son los segundos, el símbolo está ahí, una S minúscula, segundos, ¿ya? O segundo, como está anotado ahí. ¿Listo? Obviamente el tiempo no solo se mide en segundos, se puede medir en minutos, en horas, en días, en semanas, en meses, en años, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahí están 3 magnitudes fundamentales. Vamos a continuar. La temperatura, algo importante también, la temperatura. Las unidades de la temperatura pueden ser grados centígrados, grados Fahrenheit, o la más importante de todas, Kelvin, ¿ya? Se simboliza con una K. Algunos le ponen grado Kelvin también, así. Es lo mismo, no hay problema, pero lo más adecuado siempre es ponerle Kelvin, K. ¿Listo? Entonces esa K quiere decir Kelvin. Ahí está. La cuarta magnitud fundamental, la temperatura que se mide en Kelvin. Las unidades más importantes de la temperatura, o la unidad más importante de la temperatura es Kelvin. Listo. Luego tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Otros le llaman directamente corriente o corriente eléctrica, ¿ya? La intensidad de corriente. Las unidades de la corriente eléctrica o de la intensidad de corriente son los amperios. El símbolo es una A, ¿no? Y se escribe amperio, como están viendo ahí, o amper también, no hay problema, es lo mismo. Ahí está, entonces, la intensidad de corriente en amperios se mide. ¿Ya? Entonces, como podrán ver ustedes, todas estas magnitudes que estoy anotando, siempre las usamos, todos los días las usamos, ¿no? La longitud la usamos para, por ejemplo, para medir la longitud de un bolígrafo, las dimensiones de un televisor, de una pared, de una ventana, siempre estamos usando la longitud, ya sea en metros o en centímetros, etcétera. Cuando hablamos de longitud más grandes, la distancia de un pueblo a otro pueblo, por ejemplo, ya no usamos los metros, usamos los kilómetros, etcétera. De la misma manera, la masa siempre usamos, ¿no? Cuando vamos al médico, la masa nosotros lo primero que hace el médico es que nos pesa, así con esas palabras. Vamos a pesarte, nos dice el médico, ¿no? Entonces, siempre vamos a
usar la masa, ¿no? Entonces, 60 kilogramos, 55 kilogramos, así es como nos pesa, ¿no? Un niño va a pesar, no sé, 30 kilogramos, 35 kilogramos, pero hay un detallito aquí y eso voy a aclarar en el tema de vectores, en el tema número 2. La masa y el peso, por más de que nosotros todos los días los usemos como si fueran lo mismo, en física la masa y el peso tienen diferencias, no son iguales, ¿ya? Eso es lo que vamos a aclarar en el capítulo número 2 de vectores, ¿ya? La masa y el peso no son iguales. Pero, repito, en la vida cotidiana, nosotros asumimos que la masa y el peso son prácticamente lo mismo, ¿ya? No decimos, no usamos mucho el término masa, más que todo usamos el término de peso, ¿no? Cuando vamos a comprar pollo, cuando vamos a comprar, no sé, fideo, no sé, lo que sea, siempre nos piden, bueno, nosotros pedimos una cierta cantidad de masa, pero no decimos masa, decimos peso, ¿no? Por ejemplo, véndame 2 kilogramos de carne, digamos, ¿no? Así, entonces, de esa manera, ¿ya? El tiempo también lo usamos todos los días, a cada rato usamos el tiempo, no siempre en segundos, podemos usar en minutos, en horas, etc. La temperatura de la misma manera, ¿no? La intensidad de corriente la usamos todos los días para encender nuestro televisor, para cargar nuestro celular, eh, eh, cualquier aparato, cualquier electrodoméstico en casa siempre necesita de corriente eléctrica para funcionar. Las computadoras, los teléfonos celulares, etcétera, siempre necesitan corriente o intensidad de corriente para funcionar, ¿no? La corriente se mide en amperios, no se olvide. Hay otro concepto que se conoce como intensidad luminosa, ¿no? La penúltima magnitud fundamental es la intensidad luminosa. Esta intensidad luminosa no se usa mucho en este nivel, ¿ya? Pero no está de más saber, tenemos que saber. La intensidad luminosa se mide en candelas. El símbolo de la candela es CD, ¿ya? Ahí está, candela. ¿Ya? Les repito que no vamos a usar, pero nada raro que en un examen nos pregunten qué unidades maneja la intensidad luminosa. Y nosotros respondemos candela y con eso ya está. ¿No ve? Ahora, si no sabemos eso, obviamente vamos a perder el punto o los puntos de esa pregunta, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, repito que la intensidad luminosa no vamos a usar mucho, ¿ya? No vamos a usar, pero tienen que saber esto que está anotado aquí en la tabla, ¿ya? La intensidad luminosa se usa en otras asignaturas ya superiores en la universidad, pero no todos usan, ¿no? Más que todo usan los que estudian ingeniería eléctrica, electrónica, esos son los que usan la intensidad luminosa cuando se realizan instalaciones eléctricas, ¿ya? Una materia, luminotecnia se llama, ahí es donde se analiza la intensidad luminosa. Entonces, no hay problema acá, por lo menos, pero tenemos que saber que la intensidad luminosa es una magnitud fundamental y sus unidades son candelas. Eso es lo que tenemos que saber, ¿ya? Luego tenemos la última, se conoce como cantidad de sustancia, cantidad de sustancia, cantidad de sustancia, ahí está. La cantidad de sustancia, más que todo se usa en el tema en la materia de química, ¿ya? En la materia de química se usa bastante lo que es la cantidad de sustancia. Eh, Las unidades de la cantidad de sustancia son los moles. Eso es lo que vamos a anotar a continuación. En física casi no se usa, pero sí vamos a usar en química, ¿ya? El mol, el concepto del mol, vamos a usar. Sus unidades son moles. ¿Cómo se simboliza? Así nomás mol, mol, ¿ya? Entonces la cantidad de sustancia se mide en moles. Ahí está. Cantidad de sustancia en moles. Listo. Ahí tenemos entonces nuestras 7 magnitudes fundamentales. Algunas más conocidas que otras, algunas más importantes que otras, pero esas son las 7 magnitudes fundamentales. De las 7, chicos, las más importantes son las primeras 3, ¿ya? Un estudiante de este nivel, de este grado, no puede no conocer estas 7 magnitudes fundamentales y peor todavía no conocer estas primeras 3, ¿ya? Pero las 7, ahí están, esas son las 7 magnitudes fundamentales, son muy importantes para el desarrollo de nuestro capítulo. ¿Ya? Ahí están las 7 magnitudes fundamentales. Vamos a pasar al subtítulo número 3. Subtítulo 3, magnitudes derivadas. ¿Listo? Ahora, así como las magnitudes fundamentales son 7, existen 7 magnitudes fundamentales. Hablando de magnitudes derivadas, vamos a anotar esto. No se tiene una cantidad exacta de magnitudes
derivadas. ¿Ya? No se tiene una cantidad exacta. No son 10, no son 15, no son 20. ¿Ya? No se tiene una cantidad exacta de magnitudes derivadas. ¿Ya? Coma. Pero las más importantes, pero las más importantes se muestran a continuación. ¿Ya? Entonces, no hay una cantidad exacta de magnitudes derivadas. Ojo, sí hay una cantidad exacta de magnitudes fundamentales. Son esas 7 que están ahí. ¿Ya? Ahí está. Entonces, vamos a armar una pequeña tabla también. Ahí está. Entonces, vamos a ponerle igual magnitud y unidad. Magnitud y unidad. Entonces, ¿qué magnitudes derivadas conocemos? ¿Ya? Por ejemplo, está el área. El área. Área. Otros le llaman superficie también. Área o superficie. ¿Ya? Las unidades del área o de la superficie son los metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿Ya? Ahí está. Área o superficie. Metros cuadrados. Ya se usa bastante, por ejemplo, en trámites para, no sé, la alcaldía de nuestro terreno, de nuestra casa, ¿no? Necesitamos conocer el área de nuestro, del terreno de nuestro domicilio, etcétera. Entonces, en metros cuadrados, ¿no? El área, ¿ya? Metros cuadrados. Eso es uno, el área, magnitud derivada. Enseguida vamos a aclarar también por qué es una magnitud derivada, ¿ya? Eso, área. Ahora, otra magnitud derivada es el volumen, volumen. ¿Ya? Pero cuando hablamos de volumen, no estamos hablando del, digamos, del sonido, ¿no? Nosotros cuando estamos viendo una película en el televisor o en el celular, le aumentamos el volumen y se escucha más fuerte, ¿no? Reducimos el volumen y se escucha más suave también. No estamos hablando de ese volumen. Estamos hablando del espacio que ocupa un cuerpo eh, en la Tierra, ¿ya? El volumen, el espacio que ocupa un cuerpo en la Tierra. Eso es, estamos hablando de volumen, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo en un vehículo de transporte público, en un bus, en un micro, que ya está lleno, entra una persona flaquita, una persona delgadita, entonces si nos damos cuenta, esa persona delgadita ocupa poco volumen, ocupa poco espacio, ¿ya? Pero si entra a ese mismo bus una persona gordita, ¿no? Va a ocupar un espacio más grande, ¿no ve? Va a ocupar mayor volumen. Entonces, a eso nos referimos, ¿ya? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿listo? Entonces, ¿qué unidades maneja el volumen? El volumen maneja unidades de metros cúbicos, metro elevado a la 3, mucho ojo, ¿ya? Mucho ojo. Eso es el volumen, no es el sonido, no estamos hablando del sonido, ¿ya? Eso. Entonces ahí está hablando de volumen. Ahora, obviamente, el volumen no solo se mide en metros cúbicos, hay otras unidades de volumen que igual usamos a diario cuando nos compramos un refresco, cuando nos compramos una soda, etcétera. Siempre nos compramos con un determinado volumen, ¿no? Nos compramos una botella de 2 litros, de 2,5 litros, de 3 litros, o nos compramos un sachet pequeño de, no sé, de 250 centímetros cúbicos, ¿no? O de 215 ml, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes unidades de volumen, ¿listo? Litros, mililitros, centímetros cúbicos, y también están los metros cúbicos, ¿ya? Eso es entonces volumen, ¿ya? Hemos hablado de área, hemos hablado de volumen. Mm, ahora, otra magnitud derivada más importante incluso que las primeras dos es la velocidad. Se usa bastante, vamos a ver esto en cinemática, la velocidad, ¿no? La velocidad. Entonces, eso también todos los días vemos nosotros. Todos los días también nosotros salimos a caminar, ¿no? Para dirigirnos de un lugar a otro. Entonces, vamos a una cierta velocidad. Puede ser caminando, puede ser en una movilidad, puede ser en bicicleta, etcétera, etcétera. Vamos a tener siempre una cierta velocidad, ¿no? Entonces, la velocidad, ¿qué unidades maneja la velocidad? Metros sobre segundo,
ahí está, o también conocido como metro por segundo, la velocidad, ¿ya? Ahí está, velocidad, metro por segundo o metro sobre segundo. Esas son las unidades de la velocidad, ¿no? Cuando uno corre, tiene mayor velocidad. Cuando uno va caminando, tiene menos velocidad y así, ¿no? Entonces, las unidades de la velocidad son metros por segundo o metros sobre segundo también, ¿no? Da lo mismo metro sobre segundo o metro por segundo. ¿Listo? No solamente esas son las unidades de la velocidad, ¿no? Por ejemplo, los automóviles también manejan velocidad de kilómetros por hora, ¿no? Kilómetros por hora, ¿no? Pero la unidad más importante, y voy a aclarar al final esto, es el metro por segundo, que está anotado acá. Metro por segundo o metro sobre segundo. ¿Ya? Eso hablando de la velocidad, ¿ya? Y lo que no quiero es que confundamos el criterio de velocidad que acabo de mostrar con este otro, aceleración. ¿Ya? La aceleración no es lo mismo que la velocidad, por si acaso, no es lo mismo. La aceleración es diferente. Son muy, tienen una relación muy estrecha, la velocidad y la aceleración, pero no son iguales, no son lo mismo, ¿ya? Son cosas diferentes. Entonces, esas diferencias nosotros vamos a ir viendo eh, en el capítulo 3 de cinemática, ¿ya? Las diferencias entre velocidad y aceleración. ¿Ya? Eso, no es lo mismo entonces velocidad y aceleración. Mucha gente cree que es lo mismo, no es. Entonces, las unidades de la aceleración, para empezar, las unidades de la aceleración son diferentes a las de la velocidad. La aceleración tiene como unidades metro sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades de la aceleración, metro sobre segundo al cuadrado. Ya, ojo con eso entonces, no es lo mismo, ¿no? Podemos nosotros aquí revisar y ver que la aceleración tiene como unidades metros sobre segundo al cuadrado. El segundo está elevado al cuadrado. Esa es la gran diferencia, que el segundo está elevado al cuadrado. Mientras que en la velocidad no ocurre eso, ¿no? No ocurre eso. La velocidad solamente se mide en metros sobre segundo, pero la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Son cosas muy diferentes, aunque se parecen mucho, pero no son lo mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos resolviendo un ejercicio de cinemática, si me dicen, por ejemplo, que una partícula se mueve a razón de, digamos, una partícula se mueve a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado, ahí está, me dan este dato en el enunciado, ¿no? Yo tengo que fijarme las unidades y definir si esto es velocidad o es aceleración, ¿ya? Entonces, no me puedo equivocar ahí yo. Entonces, si me fijo las unidades, metros sobre segundo al cuadrado, entonces me están hablando de aceleración, ¿no? Eso. Eso es lo que el estudiante tiene que saber identificar cada que ve este tipo de datos, ¿no? Y si me dicen que una partícula se mueve a razón de 5 metros por segundo, así, viendo las unidades, yo tengo que definir si esto es velocidad o es aceleración, ¿no? Entonces, metros sobre segundo me está dando, entonces, pues velocidad, ¿no? Entonces, no podemos confundir un dato de velocidad que me den o un dato de aceleración que me den. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, una cosa es la aceleración, que tiene metros sobre segundo al cuadrado, otra cosa diferente es la velocidad, que tiene metros sobre segundo. ¿Ya? Repito que ambas son como hermanas, van de la mano, ¿ya? Tienen una relación íntima la velocidad y la aceleración, ¿ya? Pero no son lo mismo, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Listo, entonces esto lo voy a eliminar enseguida. Y está un ejemplo de velocidad, un ejemplo de aceleración, enseguida lo voy a eliminar. Ya tenemos 4 magnitudes derivadas, ¿no? Voy a anotar otra magnitud derivada más. No voy a hacer mucho hincapié en esta parte. Tal vez en química hablemos de esto. La densidad, por ejemplo. La densidad tiene como unidades a los kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está, kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Esas son las unidades de la densidad, ¿ya? Pero les repito que no voy a hacer mucho énfasis ahí ahora, pero la densidad maneja esas unidades. Al final de toda esta pizarra, voy a aclarar algunos detallitos más de estas unidades que estoy anotando. Listo. Ahora, ¿por qué se conocen a estas? ¿Por qué se les llama magnitudes derivadas? ¿No? Esa es una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué se conocen como magnitudes derivadas? Entonces, nos vamos a fijar en este momento cuáles son las unidades que manejan estas magnitudes derivadas. El área
tiene metros cuadrados, el volumen tiene metros cúbicos, la velocidad metros sobre segundo, la aceleración metros sobre segundo al cuadrado, la densidad kilogramos o metro cúbico. Si ustedes se fijan, todas estas unidades que están acá se están derivando, ¿ya? Se están derivando de las unidades de las magnitudes fundamentales, ¿no? Fíjense, de acá nomás estamos sacando metro, kilogramo y segundo. De estas tres más que todo, metro, kilogramo y segundo. Esas tres son las que estamos usando en las magnitudes derivadas, ¿ya? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí metro sobre segundo, ¿no? Estamos usando una unidad de longitud y abajo una unidad de tiempo, ¿no? Aquí en el área, por ejemplo, metro al cuadrado, estamos usando una unidad de longitud y lo estamos elevando al cuadrado, nada más, ¿no? En la densidad, estamos usando aquí kilogramo, una unidad de masa, y lo estamos dividiendo entre una unidad de longitud que es metro, pero el metro lo estamos elevando al cubo, nada más. Entonces, por eso se conocen como magnitudes derivadas, porque todas estas unidades que están acá se derivan de las magnitudes fundamentales. Aquí está, ¿no? Del metro, del kilogramo y del segundo más que todo, ¿ya? De esas tres en especial, ¿ya? De las otras, en algún momento también hay algunas magnitudes derivadas que sí se van derivando de estas otras, pero las más importantes son las primeras tres, hemos dicho, ¿no? Ahí está. Por eso se llaman magnitudes derivadas, ¿ya? Entonces, eso también es un concepto que tenemos que saber, ¿ya? Y en cualquier momento en el examen de admisión de las SFEMS nos pueden preguntar qué unidades maneja la aceleración. Si ustedes a la aceleración le ponen metro sobre segundo al cuadrado y listo, ya está respondida la pregunta, ¿no? Eso es para eso está esta clase. Ese tipo de conceptos tenemos que aprender, ¿ya? Listo. Vamos a continuar. Otra magnitud derivada muy importante, es la fuerza. Se usa bastante la fuerza aquí en física, ¿ya? En dinámica vamos a usar fuerza, las leyes de Newton, ¿ya? En las leyes de Newton y en todo eso, fuerza, ¿listo? Ahora, ¿cuáles son las unidades de la fuerza? Eso es importante. Las unidades de la fuerza son las siguientes. Son kilogramos, ¿ya? Kilogramos por metro, multiplicado por metro, y dividido entre segundo elevado al cuadrado. Estas son las unidades de la fuerza, ¿ya? Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades de la fuerza, ¿ya? Pero, como ustedes podrán ver, se hace un poco más extenso esto, ¿no? Al ir anotando kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, se hace ya un poco más largo. Entonces, se ha optado por agarrar todo esto, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y asignarle un nombre, asignarle una unidad más corta, un nombre, una unidad más corta, ¿ya? Entonces, muchos deben saber que al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado le han puesto Newton, Newton, ¿ya? Una N nada más, Newton, ¿ya? En honor a Isaac Newton, ¿no? Que es prácticamente el padre de la física, el que ha, el que ha detallado sus tres postulados, sus tres leyes de la dinámica, ¿no? Las tres leyes de Newton, ¿listo? Entonces, en honor a él le han puesto al kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, le han llamado Newton, ¿no? Una N, ¿ya? Eso. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, chicos. Esto lo voy a trasladar a este lado y esta, la unidad de la fuerza, el Newton, lo voy a dejar aquí. Esa N quiere decir Newton. Esto es Newton. N, Newton. ¿Qué es el Newton? Es la combinación de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por favor, eso, que no se nos olvide. ¿Ya? La fuerza se mide en newtons, las unidades son los newtons. ¿Qué es el Newton? ¿De dónde ha salido el Newton? De esto, de combinar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Este concepto, van a ver, es bien importante a lo largo de toda la materia de física, ¿ya? El Newton. La fuerza se mide en newtons. ¿Y qué es el Newton? Es la combinación de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso que estoy repitiendo, tenemos que saber bien. No nos podemos olvidar esa parte, ¿ya? Va a ser bien importante para más adelante. ¿Listo? Ya. Vamos a continuar. La fuerza entonces se mide en newtons. Ahí está. Esa N quiere decir Newton. Ya para acabar, ahorita más vamos a ver la energía. Sí, energía. Energía. La energía, así como la fuerza se mide en newtons, ¿ya? La energía, chicos, se mide en joules. Joules. El símbolo es una J. ¿Ya? J.
Esa J quiere decir Joule. Voy a anotar, no sé dónde anotar. A ver, Newton, voy a anotar aquí. A ver, a ver, a ver. Primero Newton. Ya, la fuerza se mide en newtons y la energía se mide en joules. Así, joule. Ya, aquí, ahí al ladito estoy poniendo. No tengo mucho espacio, mil disculpas. Ya. Newton, la N es Newton, y ahí estoy anotándolo, por favor. Entre paréntesis, Newton. Y el joule. La energía, chicos, se mide en joules o joule. Algunos le llaman julios también. Es lo mismo. ¿Ya? En castellano, el julios. ¿Ya? O en inglés, joules o joule. ¿Ya? La energía se mide en joule, por si acaso. ¿Qué es el joule? El joule es la combinación de newton por metro. Newton multiplicado por metro. ¿Ya? Eso es el joule, newton por metro. Ahora, obviamente, existen diferentes tipos de energía. ¿Ya? Distintos tipos de energía existen. Por ejemplo, la energía eléctrica. ¿No? Cuando nosotros encendemos un televisor, encendemos una lámpara, un foco, estamos usando energía eléctrica, ¿no? Pero existen diferentes tipos de energía. Cuando nosotros movemos un cuerpo, un objeto, por ejemplo, una silla, la movemos de un lado a otro, aplicándole una fuerza, también se está aplicando energía, ¿ya? Eso. Entonces, la energía, ya sea energía eléctrica, energía, eh, energía mecánica, que es la del movimiento, igual se mide en joules. La energía siempre se mide en joules. Cualquier tipo de energía en joules. Hay distintos tipos de energía, muchachos. ¿Ya? No solamente la energía eléctrica, la energía mecánica, hay diferentes tipos de energía. Todas las energías se miden en joules. Esa es la unidad más importante de la energía, el joule. Se simboliza con una J, como están viendo ahí, J mayúscula. ¿Ya? Joule. La fuerza, repito, otra vez se mide en newton. ¿Ya? Eso. Y ahora sí, para acabar, una más les voy a dar, y con eso vamos a terminar lo que es magnitudes derivadas. La potencia, porque también necesitamos saber el concepto básico de potencia, ¿ya? O por lo menos qué unidades maneja la potencia. También la usamos todos los días, la potencia, ¿no? Cualquier electrodoméstico que tenemos en casa tiene una cierta potencia, ¿no? Una secadora, un televisor, una radio, siempre tiene una cierta potencia, ¿no? La ducha con la que nos duchamos, el aparato que calienta el agua, tiene también una potencia, ¿no? Y en el domicilio, en la casa, el aparato que más energía usa y al mismo tiempo más potencia usa es la ducha, ¿no? Es la ducha. Y la ducha, perdón, la potencia se mide en watts, ¿ya? Si ustedes agarran una ducha cualquiera y se fijan ahí en la misma ducha, hay obviamente unas letritas, dice en dónde se ha fabricado, etcétera, y está la potencia, ¿no? Una ducha más o menos usa una potencia de 30 hasta 35 watts. Pueden ustedes revisar en las duchas, ahí tiene su potencia en watts, ¿ya? Eso. Entonces ahí está. Me estoy equivocando, ¿no? Hablando de la potencia, no, no es 30, 35 watts. Estoy equivocado. ¿No? La ducha maneja una corriente de entre 30 a 35 watts, dependiendo del fabricante, ¿no? Estoy equivocándome ahí. ¿No? La potencia, no me acuerdo en este instante, ahorita me voy a acordar. Hay que multiplicar el voltaje 220 por la corriente 30 amperios, más o menos. ¿Ya? Y a ver, 220 por 30, más o menos 6.600 watts aproximadamente de potencia usa la ducha, ¿ya? Eso, incluso eso se le llama placa de características, ¿no? Son unas pequeñas letras que están en el aparato, en el electrodoméstico o en la ducha o en cualquier aparato. Siempre tiene sus características. Se conoce como placa de características. Entonces, eso, ¿ya? La potencia se mide en watts, ¿ya? Incluso nuestras lámparas, los foquitos que usamos, tienen una cierta potencia y ahí está en el mismo foquito, en alguna partecita ahí, está la potencia que usa en este caso el foco, ¿no? O el aparato, ¿ya? Watts. ¿Qué es el watt? Es joule sobre segundo, ¿ya? Joule dividido entre segundo, ¿ya? Joules sobre segundo. Ese es el watt. W es el símbolo. Yo voy a escribir aquí, porque no tengo en otro lugar, no tengo espacio, watt. O watts también le dice. ¿Ya? La potencia se mide en watts. Cada aparato que usamos en casa tiene una cierta potencia, ¿ya? Y la potencia se mide en watts, muchachos.
Obviamente los watts no son las únicas unidades de potencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la potencia de un motor, ya no se mide en watts la potencia de un motor o del motor de un automóvil, por ejemplo, ya no se mide en watts porque son potencias altas. Entonces, muchos miden la potencia del motor de un automóvil en HPs, en caballo potencia, o también conocido como caballo de fuerza, ya en HPs. ¿No? Entonces, eso también vamos a mostrar en las equivalencias de factores de conversión. Entonces, la potencia se mide en watts, pero también se puede medir en HP, se puede medir en CVs, hay varias unidades para la potencia, ¿ya? Ahí está. Entonces, todas estas que estoy mostrando acá son magnitudes derivadas, ¿ya? Son magnitudes derivadas y no son solamente esas, hay muchas más, ojo con eso, ¿no? Hay muchas otras magnitudes derivadas, así que mucho cuidado. Yo estoy poniendo, ojalá que se note, tal vez no se nota, pero debajo de la potencia estoy colocando unos puntos suspensivos, ¿ya? Para indicar de que no son las únicas magnitudes derivadas, ¿no? Estas que les estoy dando, creo que son, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8 magnitudes derivadas les he dado, pero hay más, hay muchas otras magnitudes derivadas, pero estas que yo les estoy proporcionando en este momento son las más conocidas, sí, las más conocidas, las que más se usan, ¿ya? Ahí está. Entonces podemos también, si alguien desea, puede investigar para ir encontrando más magnitudes derivadas, ¿listo? Eso, pero con estas creo que es más que suficiente para entender lo que estoy tratando de transmitirles. Vamos a proseguir entonces, le voy a poner subtítulo número 4. Magnitudes, la última, magnitudes complementarias. Magnitudes complementarias. ¿Ya? Es cortito, porque las magnitudes complementarias son solamente dos. ¿Ya? Así que no va a haber mucho problema aquí. Son solamente dos. Y más que todo es para simplemente como recordatorio. No creo que nos pregunten algo así en el examen de la SFEM. No creo que nos pregunten de magnitudes complementarias, pero por si acaso yo voy a anotar acá magnitudes complementarias. Son dos nada más. Ya existen dos magnitudes complementarias. Voy a anotar aquí, existen dos magnitudes complementarias. Ya existen dos magnitudes complementarias. Les voy a mostrar igual una lista de esas dos. Ya, son dos. Uno es el ángulo plano, el otro es el ángulo sólido. Nada más. Son ángulos. Ya, la primera es el ángulo plano. Ángulo plano. El ángulo plano sí hemos usado en el colegio, por ejemplo, el ángulo plano, pero en el colegio el ángulo plano más que todo lo hemos usado con unidades de grados, ¿no? En matemática, por ejemplo, hemos usado en artes plásticas, el ángulo plano se mide en grados, ¿ya? Grados, 30 grados, 40 grados, 45 grados, 90 grados, etcétera. Pero la unidad más importante del ángulo plano no es el grado, sino es el radián, RAD, radián, RAD. Voy a anotar aquí en la derecha, ya que tengo espacio, radián. ¿Ya? El radián. Esa es la unidad del ángulo plano. La unidad más importante del ángulo plano es el radián. ¿Ya? Sí hemos visto esto en el colegio, repito. ¿Ya? Pero lo que no hemos visto y no vamos a ver, ¿ya? Porque igual en asignaturas superiores tal vez vean algunos, no todos, es el ángulo sólido. ¿Ya? Ángulo sólido. Ángulo sólido. ¿Ya? Las unidades del ángulo sólido son los SR. SR.
que se conocen como estéreo radial. Estéreo radial. Estéreo radial. Esas son las unidades del ángulo sólido. Estéreo radial. Hay varias formas de escribir el estéreo radial. Yo escribo así, estéreo radial. ¿Ya? Entonces, dos magnitudes complementarias. Ángulo plano, ángulo sólido. Unidades del ángulo plano, radianes. Unidades del ángulo sólido, estéreos radianes. Nada más. SR, estéreos radianes. Y listo. ¿Ya? Entonces ahí está. Esas son las dos magnitudes que nos faltaban, las magnitudes complementarias. Entonces, ahí tenemos todo el espectro de lo que son las magnitudes, ¿ya? Existen las fundamentales, las derivadas y las complementarias, ¿ya? Todo lo que está acá es importante, ¿no? Las magnitudes fundamentales, las 7 son importantes, tenemos que conocer. Las derivadas también son importantes, sus unidades tenemos que saber manejar, ¿no? Y finalmente las magnitudes complementarias, ahí está. ¿Listo? Con eso estaríamos terminando la primera etapa, la primera parte de magnitudes, ¿no? Fundamentales, derivadas y complementarias. Ahora sí, lo que sí les quería mencionar es, vamos a anotar aquí una nota, justamente voy a ponerle nota, nota, punto guión. Un segundito, por favor. Nota, entonces. Todas las unidades vistas, todas las unidades vistas pertenecen al sistema internacional. Esto es importante. ¿Ya? Todas las unidades vistas pertenecen al sistema internacional. Sistema internacional. Entre paréntesis, SI. SI. Sistema internacional. Así se conoce, ¿no? Eso es lo que voy a aclarar aquí abajito. Pero ya, ahí está, me estoy adelantando. Todas las unidades que hemos visto hasta el momento pertenecen al sistema internacional, ¿no? Por eso, por ejemplo, y les hablaba anteriormente de la temperatura, nosotros aquí en Bolivia manejamos los grados centígrados cuando hablamos de temperatura, pero en el sistema internacional la temperatura no está en grados centígrados, sino está en Kelvin. Eso, ¿no? Otra, a ver, la velocidad, ¿no? Nosotros, tal vez la mayoría está acostumbrado a que la velocidad de un automóvil, su automóvil o el automóvil de su papá, de algún familiar, la velocidad del automóvil en su tablero se ve en kilómetros por hora, ¿no? La velocidad en kilómetros por hora, en los tableros de los automóviles generalmente en kilómetros por hora está. Pero en el sistema internacional no, en el sistema internacional metro por segundo es, ¿ya? Lo mismo con el volumen. Nosotros cuando nos compramos un refresco, ¿no? De la tienda, en litros nos compramos, ¿no? De 2 litros, de 3 litros, de litro y medio, de 2,5 litros, etcétera, ¿no? En litros. Pero en el sistema internacional el volumen se mide en metros cúbicos, eso, ¿ya? Y así sucesivamente, todo lo demás. ¿Ya? Por eso la longitud en metros, porque en el sistema internacional la longitud se mide en metros. Por eso no se anota acá ni centímetros, ni kilómetros, metros, porque el metro es la unidad de la longitud en el sistema internacional. ¿Ya? Ahí está, eso quería aclarar, chicos. Todas las unidades que estamos viendo entonces acá pertenecen al sistema internacional. Todas estas unidades son del sistema internacional, todas estas unidades son del sistema internacional y estas unidades también son del sistema internacional. ¿Ya? En todo el mundo prácticamente se usa. ¿Ya? Listo, eso. Vamos a pasar ahora al subtítulo número 5. ¿Ya? Un pequeño resumen rapidito de de los sistemas de unidades. De sistemas de unidades. Un pequeño resumen, ojalá me alcance espacio acá. Vamos a ver un pequeño resumen de sistemas de unidades.
Entonces vamos a anotar en esta parte el sistema de unidad, el sistema, y en esta parte central vamos a hablar de la longitud. ¿Ya? Longitud, masa y tiempo. ¿Ya? Longitud acá, en esta columna, en esta otra masa, y en la última tiempo, que como ya hemos mencionado, de las 7 magnitudes fundamentales, estas 3, longitud, masa y tiempo, son las más importantes, ¿no? Eso hemos mencionado, longitud, masa y tiempo. Listo. Entonces, ¿qué sistemas de unidades conocemos? ¿No? Está, por ejemplo, el MKS, ¿no? MKS, sistema MKS, ¿ya? El sistema MKS, vamos a hacer un acercamiento ahí. El sistema MKS dice que la longitud en este sistema de unidades, la longitud se mide en metros, la masa se mide en kilogramos y el tiempo se mide en segundos. Ahí está. Eso dice el sistema de unidades MKS. La longitud en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos, para empezar. ¿Ya? Metros, kilogramos y segundos. Por eso sus siglas, MKS. M de metro, K de kilogramo, S de segundo. Facilito. Luego tenemos el sistema CGS. CGS. ¿Ya? El sistema CGS. De la misma manera, la C, la G y la S quieren decir algo, ¿no? La longitud en este sistema se mide en centímetros. Centímetros. La masa se mide en gramos y el tiempo se mide en segundos. ¿Ya? Centímetros, gramos y segundos. Esas son las unidades de longitud, masa y tiempo en el sistema CGS. ¿Ya? Ahí está CGS. ¿Ya? De ahí sus siglas, ¿no? C de centímetro, G de gramo, S de segundo. Centímetros, gramos y segundos. Ahí está. Luego viene, por ejemplo, el sistema inglés. ¿Ya? Inglés, el sistema inglés. Pero lastimosamente hay dos tipos de sistemas inglés. ¿Ya? Está el sistema inglés absoluto. Absoluto. El sistema inglés absoluto. Primero de este vamos a hablar. ¿Ya? El sistema inglés absoluto, ¿qué dice? Que la longitud se mide en pies, pie o pies. ¿Ya? Ahí está, pies. La masa se mide en libras, LB, libras, LB, y el tiempo se mide en segundos. ¿Listo? Ahí está. El sistema inglés absoluto. Pies, libras y segundos. Bien, ahí está. Hasta ahí, yo les sugiero, como estamos, como esto es, ya sabemos, para nuestra institución. Entonces, éxito de memoria, ¿no? Traten de aprender de memoria. El resto que les voy a dar es probable que no vayan a usar, ¿ya? Tal vez para otras instituciones sí les sirve, pero tanto a ustedes no les va a servir mucho. Y además de que también algunos dicen mucha teoría nos dan, etcétera, etcétera. Hasta ahí por lo menos tendrían que conocer, tendrían que tener una noción, una idea de estos 3 sistemas de unidades, ¿ya? Luego está el sistema inglés técnico. ¿Ya? Entonces ahí es donde ya un poquito se empieza a volver medio raro el sistema inglés técnico, ¿ya? En este sistema inglés técnico, no tengo tilde, así que así nomás, en el sistema inglés técnico, la longitud se mide en pies, ¿ya? El tiempo se mide en segundos, igual que en el sistema inglés absoluto, prácticamente lo mismo, ¿no? La longitud en pies, igual que en el sistema inglés absoluto, el tiempo en segundos, igual, pero la masa es donde cambia, se mide en libras. La unidad de la masa en el sistema inglés técnico es el slug, y ahí es donde empieza a haber problemas, ¿no? Algunos se empiezan a confundir. Slug se llama, así literal, slug, ¿ya? ¿Qué es el slug? Es la unidad de la masa en el sistema inglés técnico. Esa es la definición del slug. ¿Ya? Sistema inglés técnico. Las unidades de masa en el sistema inglés técnico son los slug, así literal, slug, ¿ya? Listo. Entonces, pies, slugs y segundos. Mucho cuidado con el sistema inglés técnico. Y el inglés absoluto o simplemente el sistema inglés, también así le dicen algunos sistema inglés, pies, libras y segundos. Mucho cuidado, no son igualitos. Se parecen mucho, pero no son igualitos. ¿Ya? Y vamos a terminar con el sistema técnico métrico. Sistema técnico métrico. Ahí está, sistema técnico métrico. Técnico métrico.
¿Ya? Este sistema técnico métrico es muy parecido al sistema MKS. Se parece un poco al sistema MKS, ¿no? O sea, al primero que les he dado ya aquí arriba, ¿no? Al MKS. En el MKS tengo metro, kilogramo y segundo, ¿no? La longitud en metros. En el sistema técnico métrico, de la misma manera, la longitud también se mide en metros, ¿ya? El tiempo en el sistema MKS está en segundos. Aquí también, en el sistema técnico métrico, también la longitud se mide en segundos. En eso coinciden metros para longitud y segundos para tiempo. ¿Dónde cambia? En la masa. En el sistema MKS la masa se mide en kilogramos, pero en el técnico métrico no se mide en kilogramos, se mide en UTMs y con mayúscula. Se mide en UTMs. ¿Ya? UTM. Esa es la unidad de masa en el sistema técnico métrico, UTM. ¿Ya? Es una sigla UTM, a diferencia del SLUG. El SLUG es SLUG nomás, ¿ya? Pero el UTM es una sigla, ¿ya? ¿Y qué quiere decir UTM? Unidad técnica de masa, por si acaso, unidad técnica de masa, ¿ya? Entonces ahí está. Estos dos últimos sistemas de unidades, no considero que tal vez no va a ser muy necesario para ustedes, pero no está de más, por eso les estoy dando, ¿ya? Así. Ahí están los sistemas de unidades más conocidos, ¿ya? Algunos tal vez no son conocidos para ustedes, pero sí son, entre comillas, los más conocidos. Entonces, como en el mundo, para acabar ya y para cerrar, como en el mundo se usaba distintos sistemas de unidades, ¿no? Entonces se ha optado por unificar todos estos sistemas de unidades, ¿no? Entonces, para unificar tantos sistemas de unidades, se ha elegido al sistema MKS como un sistema universal, un sistema internacional que se use prácticamente en todo el mundo. Entonces, el sistema MKS es al que nosotros conocemos ahora como sistema internacional. Sistema internacional, SI, ¿ya? El sistema MKS es el sistema internacional también, SI, ¿ya? Todo lo que hemos visto en las tablas anteriores son lo del, pertenecen al sistema internacional, ¿ya? Lo que hemos anotado también aquí en esta nota de aquí arriba, ¿ya? Entonces, el sistema internacional es el que más se usa, ¿no? Cuando resolvamos ejercicios, generalmente vamos a resolver todo en sistema internacional o conocido también como MKS, en eso nomás, ¿ya? Eso. Entonces, ahí están los sistemas de unidades. Espero que no se confundan, ¿ya? ¿Listo? Sí. Vamos a pasar ahora a un nuevo subtítulo, notación científica, vamos a ver ahora, en este momento, ¿ya? Voy a anotar, pero en resumen, ¿ya? En resumen, ¿para qué sirve básicamente la notación científica? Según yo, la notación científica nos sirve para expresar una cantidad de una forma más elegante, yo le veo, más elegante, ¿ya? Más elegante. Eso para mí es la notación científica. Ya hay definiciones un poquito más largas, pero yo voy a anotar de esta manera. La notación científica nos sirve para expresar una cantidad de una forma más elegante, más bonita, más presentable. ¿Ya? A eso se refiere. A eso me refiero cuando anoto esto. ¿Ya? Voy a también anotar una fórmula acá en este momento. N mayúscula va a ser igual a N minúscula multiplicado por 10 elevado a la B, yo le voy a poner B. Ya voy a hacer un acercamiento porque esa forma es un poco pequeña. Ahí está. Nos sirve para expresar una cantidad de una forma más elegante. ¿Ya? N mayúscula es igual a N minúscula por 10 elevado a la B, estoy anotando yo ahí. ¿Ya? Enseguida voy a aclarar qué quiere decir eso. Ahí está esta formulita que vamos a usarla enseguida. ¿Ya? Y además, una segunda formulita, la N minúscula que estamos viendo acá, la N minúscula tiene que ser mayor que 1, así, y menor que 10. ¿Ya? Ahorita voy a aclarar esto que está acá. Ahí está.
Entonces, con los ejemplos, con los ejercicios que vamos a ir resolviendo, ahí es donde se va a ir aclarando estas dos fórmulas, ¿ya? Entonces, le pondremos como ejercicio número 1, sí, le pondremos ejercicio número 1, expresar las siguientes cantidades en notación científica. Expresar las siguientes cantidades en notación científica. Ahí está. Vamos a empezar con una cantidad sencilla. Digamos que nos dan 4, 6, 3, 0, 0, 0, 0, 0. Así, esa cantidad. Un valor grande, ¿no? Es una cantidad grande, grande, ¿no? 4.630.000. Ah, no, no, estoy mal. 46.300.000 es esta cantidad. Es una cantidad bastante grande, ¿no? Entonces, la teoría dice, si ustedes investigan un poquito en algún libro o en internet, dice, ¿no? La notación científica nos sirve para cuando nosotros tengamos una cantidad o muy grande, como esta que estamos viendo, o muy pequeña también, como esta que voy a anotar aquí abajito, por ejemplo, 0,00725, digamos. ¿Ya? 725, 3, 1, 2, así. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí dos espectros distintos. Ya tengo acá una cantidad muy grande y tengo acá una cantidad muy pequeña. Entonces, la notación científica nos ayuda a que cuando nosotros tengamos una cantidad muy grande o muy pequeña, podamos expresar esa cantidad muy grande o muy pequeña de una forma más elegante, como he mencionado acá, ¿no? Eh, Podemos expresar esta cantidad como un número n minúscula que va a estar comprendido entre 1 y 10 multiplicado por la potencia de 10 adecuada. Eso dice la teoría, ¿ya? Eso. Entonces, ¿a qué me refiero? Esta cantidad que está muy grande, 46.300.000, lo vamos a expresar en notación científica, ¿ya? Más o menos de esta forma, como yo les voy a mostrar a continuación, de esta forma, así. N minúscula por 10 elevado a la B. De esa forma lo vamos a expresar. Otros le llaman en potencia de 10, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En toda la clase de hoy día, muchachos, por favor, en toda la clase, esto ya es a criterio de cada estudiante. En toda la clase hoy día vamos a usar 3 dígitos. Algunos le llaman 3 cifras significativas. ¿Ya? 3 voy a usar. ¿Qué quiere decir eso? Que de esta cantidad, 46.300.000, yo voy a elegir solo 3 numeritos. A eso me refiero. 3 numeritos voy a elegir. ¿Cuáles van a ser esos 3? Los 3 primeros. El 4, el 6 y el 3. Toda la clase de hoy día yo voy a trabajar con 3 cifras significativas o con 3 dígitos. ¿Ya? 3 siempre voy a elegir en toda la clase. Si ustedes quieren elegir 2 nomás, también vale. Si quieren elegir 4, también vale. Pero yo considero que es un poquito más adecuado que elijamos 3 nomás. ¿Ya? 3. Entonces, eso por favor. ¿Ya? Entonces, voy a anotar aquí el 4, el 6 y el 3. Luego le voy a multiplicar por 10 y al 10 le tengo que poner un exponente. Enseguida lo voy a hacer. Pero este numerito que les voy a mostrar, este numerito de acá, se presentaría n minúscula, ¿ya? Pero aquí hay una condición. Dice, esta condición que está acá, dice que n minúscula tiene que estar comprendido entre 1 y 10. Quiere decir que tiene que ser menor que 10, pero también tiene que ser mayor que 1. Eso me está diciendo. ¿Ya? Y si nosotros nos fijamos con este numerito, nos fijamos en este numerito 463, obviamente es mayor que 10, mucho mayor que 10. Entonces, lo que tengo que hacer es colocarle una coma acá en este numerito 463. Tengo dos opciones. Una opción es ponerle la coma ahí. Fíjense, entre el 6 y el 3, 46,3. Pero me doy cuenta que el 46,3 sigue siendo mayor que 10. No está bien adecuado, no está bien ubicada mi coma decimal. ¿Ya? Es por eso que yo voy a borrar mi coma decimal y la voy a recorrer hacia la izquierda y ahí es donde voy a ponerle la coma. 4,63. Ustedes se analizan, 4,63 sí es menor que 10. Sí es menor que 10. Y obviamente es mayor que 1. Está comprendido entre 1 y 10.
4,63. Entonces, ya está correcto eso. 4,63 por 10 y me falta solamente colocarle el exponente aquí. ¿Ya? Eso. Entonces, ¿cómo voy a saber qué exponente ponerle? Tengo que agarrar este número, la cantidad que me han dado, esta cantidad grande. Me fijo primero que no tenga comas decimales, ¿no? Coma decimal, no tiene. Por lo tanto, quiere decir que yo tengo que empezar a contar desde aquí, desde el rincón de la derecha. Desde aquí yo tengo que empezar a contar, ¿ya? Y voy a contar los espacios que sean necesarios hasta llegar a la coma que le hemos puesto acá, entre el 4 y el 6, ¿no? Entonces voy a ir contando desde aquí. Un espacio, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Un espacio hasta aquí, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios hasta ahí. Son 7, ¿no ve? Son 7. Por lo tanto, yo tengo que colocar 4,63 por 10 elevado a la 7. ¿Ya? Esa sería mi respuesta. Ya está expresada en notación científica. ¿Ya? Ya está mi respuesta en notación científica. La cantidad la hemos expresado de una forma más elegante, más bonita está. 4,63 por 10 elevado a la 7. ¿Ya? ¿Por qué 7? Porque son 7 espacios que hemos ido contando. ¿Ya? Son 7 espacios que hemos ido contando desde el fondo, desde el fondo, desde acá, desde el lado derecho, hasta el espacio entre el 4 y el 6. ¿No? Eso. Ahí está entonces. Esa es la manera de expresar en notación científica una cantidad cualquiera. ¿Ya? Y obviamente voy a seguir dando más ejemplos. Ya, estito voy a borrar nomás. Ahí está. Listo. Vamos a continuar. Esta otra cantidad la vamos a expresar más adelante en notación científica. A ver, veremos más ejemplos. Esa cantidad, un poco más pequeña. Igual, esta sería, ¿cómo se leería esta cantidad? 51.800. Una cantidad más pequeña, pero igual sigue siendo grande, ¿no? 51.800. Entonces, como hemos dicho, en esta clase vamos a usar 3 dígitos. Sería el 5, el 1 y el 8. Entonces anoto 5, 1, 8. Luego voy a ponerle por 10 elevado a un determinado exponente que lo vamos a agregar ahorita, ¿no? ¿Qué más hemos dicho? Hemos aprendido o hemos dicho que esta cantidad tiene que ser un número que oscile entre 1 y 10. Tiene que ser mayor que 1, pero menor que 10. Entonces, nosotros le tenemos que colocar una coma decimal aquí, ahí la coma decimal, 5,18, ¿no? 5,18. Por 10 a la, me falta el exponente nada más. Entonces, me fijo esta cantidad que me han dado, 51.800, que no tenga primero comas, no tiene comas. Como no tiene comas, ¿no? Yo voy a contar siempre desde el fondo, desde ahí, desde el fondo, y voy a ir avanzando los espacios que sean necesarios hasta llegar a la coma que le hemos puesto, hasta ahí, ¿no? Entonces va a ser desde aquí, desde el fondo, 1, 2, 3 y 4 espacios. Son 4 espacios. Por lo tanto, 5,18 por 10 elevado a la 4. De esa manera. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si la cantidad que me están dando, ojo con esto, qué pasaría si la cantidad que me dan es más o menos de esta forma? 9, 2, 7, 3, 0, 4, 6, digamos, ¿sí? Sí, así. No, 0, 4, 8, digamos. Lo mismo, ahí está. A ver, ¿qué más? Le ponemos una comita aquí, una coma y un 52. Esta cantidad. ¿Cómo se leería esta cantidad? ¿No? Si nos damos cuenta, sería 9.273.048,52. Esa sería la cantidad, 9.273.048,52. ¿No? Entonces, como podrán ver, acá tenemos decimales, ¿no? Tenemos ya decimales, ojo con eso, tenemos decimales, mucho cuidado. Entonces, lo vamos a expresar en notación científica. Como hemos quedado el día de hoy, todos nuestros ejemplos vamos a resolverlos con 3 cifras significativas, o sea, con 3 dígitos. ¿Cuáles son esos 3 dígitos? El 9, el 2 y el 7.
Con esos tres me voy a quedar. 927. Entonces anoto aquí 927. 927. Vamos a multiplicar eso por la potencia de 10 adecuada. ¿Ya? Pero no nos olvidemos que este numerito de acá tiene que estar comprendido entre 1 y 10, ¿no? Entre 1 y 10. Entonces, la coma decimal, si la coloco acá, entre el 2 y el 7, sería 92,7. Sigue siendo mayor que 10. Entonces, no me conviene colocar ahí. Entonces, ahí es donde voy a colocar. 9,27, ¿no? 9,27 sí está comprendido entre 1 y 10. Es menor que 10, 9,27. Entonces, ahí está. Pero ahora el detallito para los que no se ubicaban, para los que no conocían, esta cantidad que me han dado aquí tiene una coma decimal. Ojo con eso, ¿no? Tiene una coma decimal. Por lo tanto, ya no tengo que realizar el conteo desde aquí, desde el fondo. Ya no tengo que realizar el conteo desde ahí. Más bien, lo que yo tengo que hacer es empezar a realizar el conteo desde aquí, desde la coma que me han dado. Ya solamente desde la coma que me han dado, desde ahí empiezo a contar hasta dónde, hasta la coma que nosotros hemos colocado acá, entre el 9 y el 2. ¿No? Entonces, desde ahí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espacios. ¿Ya? 6 espacios tengo que recorrer. 6 espacios. Entonces, 9,27 por 10 elevado a la 6. De esa manera. ¿Ya? Hay que contar desde la coma que nos están dando hasta la coma que nosotros hemos puesto. De ahí, desde ahí hasta ahí son 6 espacios, nada más. No se cuenta desde el fondo. Ahí es donde muchos estudiantes se equivocan para empezar. ¿Ya? Eso. ¿Qué otra cosa más estamos viendo? Digamos que no hemos visto en los primeros dos ejemplos. Que hay varios dígitos que se van a ir eliminando. Y eso está, no está mal eso, ya está bien. En este caso hemos eliminado todos estos dígitos, si se dan cuenta. El 3, el 0, el 4, el 8, el 5 y el 2 hemos eliminado, ya no aparecen en la notación científica, ¿no? Y no está mal. De eso se trata esto de notación científica. Ya a veces hay que eliminar dígitos, ya no hay de otra, hay que eliminar dígitos. En este caso, esos dígitos son los que hemos eliminado. ¿Ya? Entonces ahí está. Vamos a continuar. A ver otro ejemplo. Eso. Una cantidad más pequeña todavía. Pero aún así sigue siendo grande en realidad. ¿No? 6.214,7. 6.214,7. ¿No? Esa cantidad lo vamos a expresar en notación científica. Entonces, como hemos dicho, tres dígitos vamos a usar. Los primeros tres, el 6, el 2 y el 1. Eso lo vamos a multiplicar por la potencia de 10 adecuada. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Y le tenemos que poner una coma acá, porque esta cantidad tiene que estar comprendida entre 1 y 10. Entonces, la coma decimal que vamos a colocar está ahí, entre el 6 y el 2. 6,21. 6,21 por 10 elevado a la 3 sería, por 10 elevado a la 3. ¿Por qué 3? Porque yo tengo que empezar a contar, como nos damos cuenta acá, tenemos una coma decimal en este lugar. Desde ahí nosotros tenemos que contar hasta la coma que nosotros hemos colocado, hasta ahí. ¿No? Desde ahí hasta ahí son tres espacios que estaríamos recorriendo. Uno, aquí está, uno, dos y tres espacios. Por eso es por 10 a la 3. ¿Ya? 6,21 por 10 elevado a la 3. Esa sería la forma adecuada de expresar esa cantidad. ¿No? Ahí está. Ahora vamos a ver esta. 0,00725312. ¿Ya? Ahí está. Esa cantidad vamos a expresarla en notación científica. ¿Listo? Entonces, vamos a, vamos a anotar los primeros tres dígitos, ¿ya? Pero obviamente no debemos tomar en cuenta los ceros, los primeros ceros del lado izquierdo, ¿no ves? 0, 0, 0, no se toman en cuenta los ceros. Más bien tengo que empezar a contar desde aquí. 7, 2, 5, esos tres dígitos vamos a empezar a anotar. 7, 2, 5. Se anotó el 7, el 2 y el 5. Luego lo vamos a multiplicar por la potencia de 10 adecuada, ¿ya? Así. No nos olvidemos, tenemos que eh, tenemos que agarrar este número y tiene que ser menor que 10. No nos olvidemos de eso, así que le tenemos que poner una coma decimal entre el 7 y el 2.
Ahí está, 7,25, ¿no? Ahora vamos a empezar a hacer el conteo. Ya, vamos a empezar a contar. Un error muy frecuente entre los estudiantes es empezar a contar desde aquí quieren empezar a contar hasta llegar aquí. Ese es un error, ¿ya? No se olviden, cuando nos dan una cantidad con una coma decimal, desde esa coma decimal es desde donde tenemos que empezar a contar. En nuestro caso, aquí está la coma decimal. Desde esta coma decimal es que nosotros tenemos que empezar a contar hasta la posición donde le hemos puesto nosotros la coma, ¿no? Entre el 7 y el 2 le hemos puesto una comita ahí. Aquí sería, hasta aquí, ¿no? Hasta ahí. Entonces, si contamos, si nosotros contamos desde esta coma, vamos a tener uno, dos y tres espacios, nada más, tres espacios. Por lo tanto, como son tres espacios, le ponemos por 10 elevado a la 3. Pero no solamente 3, hay que ponerle menos 3. Ojo con eso. Ahí es donde también muchos se equivocan. ¿Por qué menos 3? Algunos dicen. Porque la coma decimal, la estamos recorriendo desde este punto hasta aquí, a la derecha estamos recorriendo, ¿no? Cuando nosotros recorremos la coma decimal a la derecha, signo negativo le tienes que poner al exponente. Desde aquí estamos recorriendo hasta aquí. Entonces, signo negativo le tenemos que poner. Esa es una forma de darnos cuenta. Hay más formas, hay más maneras, ¿ya? Una de las más sencillas, según yo, es que recordemos que esta es una cantidad muy pequeña, 0,00, es una cantidad muy pequeña, ¿no? Entonces, cuando la expresemos en notación científica, su exponente tiene que ser negativo, ¿ya? Cuando es una cantidad muy pequeña, exponente negativo. A diferencia de los primeros cuatro ejemplos. Los cuatro primeros ejemplos son cantidades grandes, incluida esta, ¿no? 6,214, es una cantidad grande, ¿no? Y las demás también son cantidades grandes. Cuando son cantidades grandes, su exponente es positivo, siempre, ¿ya? Cuando tenga cantidades grandes, su exponente es positivo, pero cuando tenga cantidades pequeñas como esta, 0,0072, etcétera, etcétera, es pues una cantidad muy pequeña. Entonces su exponente tiene que ser negativo, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros nos podemos dar cuenta de cuándo ponerle positivo y cuándo ponerle negativo al exponente al exponente, ¿no? Ahí, del 10. A ver, ¿qué tal esta? 0,0000524. Nada más. Esa cantidad la vamos a expresar en notación científica. Entonces, los ceros no se toman en cuenta, hemos dicho, así que tenemos que simplemente usar este 5, este 2 y este 4. ¿No? Entonces vamos a ponerle 5, 2, 4, vamos a multiplicar eso por la potencia de 10 adecuada. Recordando que esta cantidad tiene que ser menor que 10. ¿No? Entonces, para que sea menor que 10, le vamos a poner una coma decimal entre el 5 y el 2. 5,24. ¿No? Y ahora lo que tenemos que hacer es contar los espacios que tengo que recorrer mi coma decimal. ¿Cuál es la coma decimal que tengo que recorrer? Esta de acá. Desde ahí, desde esa coma hasta aquí, hasta ahí, ¿no? Y si nosotros contamos, vamos a tener uno, dos, tres, cuatro espacios. Son cuatro espacios que tengo que recorrer, cuatro. Por eso le voy a poner por 10 elevado a la 4, pero no solo 4, menos 4 le pongo. ¿Por qué menos 4? Porque es una cantidad, esta es una cantidad bastante pequeña. 0,000 es una cantidad muy pequeña. Porque empieza en cero ya de entradita, ¿no? 0, algo, ¿no? Ya es una cantidad pequeña. Por eso exponente negativo. Siempre que empiece en cero ya es una cantidad pequeña, muchachos. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Si hay alguna consulta, me dice. A ver, vamos a ver esa y esta otra.
Esos dos. Entonces, de este nuevo ejemplo, tendríamos nosotros como respuesta 7,36 por 10 elevado a la 4, ¿no? ¿Por qué 4? ¿Por qué 4? Porque nosotros estamos recorriendo desde la coma original que nos han dado hasta la nueva coma que nosotros le hemos puesto. Son 4 espacios que estamos recorriendo, de aquí hasta aquí. 4 espacios. Por eso por 10 a la 4, ¿no? Y además de que hemos tomado nosotros 3 dígitos, ¿no? El 7, el 3 y el 6. Ahí está 7, 3, 6. Y la comita ya sabemos dónde ubicar, ¿no? 7,36 por 10 elevado a la 4. Luego tenemos esta última, ¿no? Entonces tenemos que tomar el 5, el 1 y el 8. Entonces le vamos a poner 5,18, ¿no? Para que este número esté comprendido entre el 1 y 10. 5,18 por 10 elevado a la menos 2, ¿no? Por 10 elevado a la menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque esta cantidad que nos han dado tiene una coma acá. Desde esa coma tengo que recorrer 2 espacios hasta acá, ¿no? Son 2 espacios que tenemos que recorrer a la derecha. ¿Ya? Entonces, por eso es por 10 elevado a la menos 2. ¿Pero por qué negativo? ¿Ya? ¿Por qué negativo? Porque esta es una cantidad pequeña, ¿no? Esta que nos han dado es una cantidad pequeña, ¿no? Al ser cantidad pequeña, el exponente tiene que ser negativo. Y esta otra, al ser una cantidad grande, el exponente tiene que ser positivo. ¿No ves? Lo que hemos visto hace instantes, ¿no? Entonces, ahí está. Esos son los ejemplos, algunos de los ejemplos que estamos viendo. ¿Ya? Vamos a continuar ahora. Vamos a tratar de darle un poquito más de dificultad a esto. Ahora vamos a hablar un poco del tema de redondeos, ¿ya? Vamos a hablar de redondeos. Para esto de los redondeos yo necesito mostrar los números del 1 al 9, los dígitos del 1 al 9, en orden descendente, como pueden ver, del 9 hasta el 1, ¿ya? Les voy a ir armando grupos, dos grupos en especial, ¿no? Además de que nos podemos dar cuenta que cuando yo tengo a los dígitos del 1 al 9, nos damos cuenta que el 5 está exactamente al centro, ¿no? O al medio. ¿Ya? El 5 es un dígito que está exactamente al medio. Entonces, todos los dígitos que sean mayores que el 5, en este caso 6, 7, 8 y 9, el 6, el 7, el 8 y el 9, se consideran o se conocen como dígitos altos. ¿Ya? El 6, 7, 8 y 9 vendrían a ser dígitos altos. ¿Ya? Y los otros dígitos, en este caso me refiero al 4, 3, 2 y 1, no son dígitos altos, sino por el contrario van a ser dígitos bajos. ¿Ya? Entonces, el 4, el 3, el 2 y el 1 van a conocerse como dígitos bajos. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces? Cuando sean dígitos bajos, es lo que voy a aclarar enseguida. Cuando yo tenga dígitos bajos, no hay que hacer nada. Absolutamente nada. No se hace nada. Pero cuando son dígitos altos, hay algo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando yo tenga dígitos altos, lo que voy a hacer yo es sumar uno. ¿Ya? Es sumar uno. Una unidad voy a sumar. Enseguida les voy a mostrar dónde. ¿Ya? Entonces, repito, cuando son dígitos bajos, no hay nada que hacer. Cuando son dígitos altos, hay que hacer algo. Hay que sumar una unidad a cierto dígito. ¿Ya? Y es lo que vamos a mostrar a continuación. ¿Ya? Vamos a empezar con este ejemplo. A ver qué tal si me dan 5, 7, digamos 6, 8, 3, 9, 34, digamos. Ahí está. Esa cantidad vamos a expresarla en notación científica. Ya voy a hacer un acercamiento ahí. Eso vamos a expresarlo en notación científica, como hemos aprendido. ¿Ya? Como hemos aprendido. Primero, hemos dicho hoy día, en la clase de hoy, con 3 dígitos vamos a trabajar. 5, 7 y 6. Eso sería. Anoto 5, 7 y 6. 5, 7, 7 y 6. Eso lo vamos a multiplicar por la potencia de 10 adecuada. Así, ¿no? ¿Qué más hemos dicho hoy día? Hemos aprendido que esta cantidad que está acá tiene que estar en el rango del 1 al 10. Entonces le tenemos que colocar una coma. Y esa coma va a estar ahí, entre el 5 y el 7. 5,76. ¿No? Ahora solamente nos faltaría colocarle la potencia de 10 adecuada, el exponente del 10. ¿No? Para esto vamos a contar desde la coma que nos han dado hasta la coma que nosotros le hemos puesto, entre el 5 y el 7. Esa cantidad de espacios tenemos que ir contando hacia la izquierda, ¿no?
Entonces, si nos fijamos, los espacios son 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacios son, ¿no? 5 espacios. Por lo tanto, yo le voy a poner por 10 elevado a la 5. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo primero que yo les recomiendo, muchachos, más que todo para los que están empezando, para los que no se ubican muy bien. Esto es lo que me interesa. 5,76 por 10 elevado a la 5. Eso es lo que me interesa. ¿Ya? Una vez que hayan hecho eso, ¿ya? Si ya dominan bien esa parte, recién, les sugiero recién, se van a ir al tema de los redondeos. ¿Ya? Antes no. ¿Ya? Primero tienen que dominar lo que hemos hecho hasta hace instantes. ¿Ya? Justo lo que estoy mostrando, esto tienen que dominar, ¿no? O sea, cómo armar todo esto en notación científica. Cuando ya dominen bien, ahora sí se pueden ir a analizar lo del redondeo. ¿Ya? Entonces, para analizar lo del redondeo, nos tenemos que fijar qué dígitos se han eliminado en esta cantidad que nos han dado, que es bastante grande. Tenemos que ver qué dígitos hemos eliminado. Como podrán ver ustedes, nos hemos quedado con el 5, 7 y 6 y el resto hemos eliminado. ¿Ya? ¿Cuáles son entonces los dígitos que hemos eliminado? ¿No? Empezando del 8, todos los demás dígitos a la derecha, ¿no? El 8, el 3, el 9, el 3 y el 4 hemos eliminado. Esos dígitos ya no están, ¿no? Hemos eliminado. Entonces, por eso nos ha quedado esto, 5,76 por 10 a la 5. Pero aquí es donde entra el tema de redondeos. Se van a fijar, siempre chicos, se van a fijar el primer dígito que hemos eliminado. Entonces, de todos estos dígitos, el primero, ¿quién es? Es el 8, ¿no? Eso es importante. Se van a fijar qué dígito hemos eliminado. El primer dígito eliminado, no el segundo, no el tercero, el primero. El primero es 8, muchachos. El primer dígito eliminado es 8. Entonces, ahí es donde usted se tiene que fijar si ese primer dígito eliminado es dígito alto o dígito bajo, ¿ya? En este caso, el 8 obviamente es dígito alto, ¿ve? Dígito alto. Cuando es dígito alto, como ahora, hay que sumarle 1. ¿A quién hay que sumarle 1? Tenemos que sumarle 1 al anterior dígito al 8, que sería el 6, ¿ya? Entonces, al 6 le sumamos 1. Eso es lo que tenemos que hacer. 6 más 1 me va a dar 7. Ahí está, 5,77 por 10 a la 5. ¿Listo? Esa sería la respuesta 100% correcta. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que tenemos que aprender a analizar nosotros poco a poco. ¿Ya? Entonces, con el redondeo ya está. ¿No? Vamos a ver otro ejemplo. Esa cantidad la vamos a expresar en notación científica. ¿Ya? 0,084163. ¿No? Entonces, primero lo que hemos aprendido, ¿ya? Vamos a tomar dos dígitos, solamente dos dígitos. Los ceros no se toman en cuenta, obviamente. Si empezamos con el 8, el 4 y el 1, ¿no? Entonces vamos a anotar 8, 4 y 1. Listo. Eso lo vamos a multiplicar por la potencia de 10 a la 4. Pero no nos olvidemos que esta cantidad tiene que estar comprendida entre 1 y 10. Por lo tanto, nosotros vamos a ponerle una coma decimal entre el 8 y el 4. 8,41 está comprendido entre 1 y 10. ¿No? Falta la potencia del 10. Entonces, como esta cantidad tiene una coma decimal acá, yo tengo que contar los espacios hasta la coma decimal que nosotros hemos puesto, ¿no? Entre el 8 y el 4. Entonces sería hasta acá. Y si contamos, son dos espacios nada más que tengo que recorrer, dos espacios. Por ese motivo, va a ser 8,41 por 10 elevado a la 2, pero va a ser menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque lo que tenemos acá es una cantidad bastante pequeña, ¿no? Es pequeña, 0, etcétera, entonces es una cantidad pequeña. Al ser cantidad pequeña, negativo el exponente de 10, ¿no? Ojo con eso. ¿Ya? Con eso ya está prácticamente, muchachos. Eso es lo que yo quiero que hagan primero, los que no dominan. Eso tienen que saber bien. Una vez que ya dominen bien esa parte, recién entra el redondeo. Antes, no se adelanten, los que no dominan bien, no traten de redondear más antes. Porque si redondean, yo he visto que muchos se equivocan. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya está todo bien. ¿No? Solamente faltaría redondear. Ahora sí, vamos a ver qué dígitos hemos eliminado, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, hemos tomado el 8, 4 y 1, por lo tanto, hemos eliminado el 6 y el 3, ¿no? El 6 y el 3 hemos eliminado. Entonces, lo que nos interesa es el primer dígito eliminado, que sería el 6, ¿no? Y nos tenemos que fijar si el 6 es dígito alto o dígito bajo.
Y obviamente el 6 está en el grupo de dígitos altos. Al ser un dígito alto el 6, hay que sumarle 1, ¿no? ¿A quién hay que sumarle 1? Al dígito que está a la izquierda del 6, es decir, al 1. Le tengo que sumar 1. 1 más 1, eso me va a dar 2. Por eso va a ser 8,42 por 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? De esa manera realizamos el redondeo. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a tomar como ejemplo, bueno, si nos fijamos los ejemplos que habíamos visto anteriormente, aquí, sin darnos cuenta, entre comillas, bueno, yo lo he preparado así, pero sin darnos cuenta, hemos hecho el redondeo correcto. Por ejemplo, a ver, ¿qué tal si trabajamos, si hablamos de esto, ¿no? De este número, de esta cantidad que era bastante grande, 9.273.048,52. ¿No? Hemos expresado todo en notación científica, así todo bien, ¿no? Ahora hay que ver el redondeo, ¿no? ¿Qué dígitos hemos eliminado? Fíjense, hemos eliminado todos esos dígitos. 3, 0, 4, 8, 5, 2, todos esos dígitos hemos eliminado. Lo que nos interesa es el primer dígito eliminado, ¿no? Y el primer dígito eliminado es el 3, ¿no? Y yo tengo que fijarme si el 3 es dígito alto o dígito bajo, ¿no? Y como podrán ver aquí arriba, el 3 es un dígito, el 3 es un dígito bajo, ¿no? Cuando tengo yo un dígito bajo, ¿qué hay que hacer? No hay que hacer nada, ¿no? Entonces, como el 3 es un dígito bajo, no hay que hacerle absolutamente nada al 7, ¿no? Se queda nomás como 7. Eso es lo que estamos haciendo. Si analizan todos estos ejemplos, eso justamente hemos ido haciendo. No se hace nada, ¿ya? Porque el primer dígito eliminado es un dígito bajo. ¿Listo? Entonces el 7 se queda nomás como 7. No hay que aumentarle 1 al 7. Tampoco hay que reducirle. Alguna vez me han preguntado, ¿no hay que reducirle? No. ¿No hay que restarle? No. ¿Ya? Se lo deja nomás así. Al 7 se lo deja 7. ¿Ya? Eso. Bien, vamos a continuar. A ver, esta cantidad, 0,0007314. ¿No? Entonces vamos a tomar primero los primeros tres dígitos, ¿no? Entonces sería 731, y eso lo vamos a multiplicar por la potencia de 10 adecuada, ¿no? Entonces el 731 tiene que estar comprendido entre 1 y 10, entonces 7,31, ¿no? Posteriormente a eso vamos a contar desde la coma que nos han dado hasta la coma que nosotros hemos puesto. Si contamos son 4 espacios, ¿no? 1, 2, 3, 4, 4 espacios. Por lo tanto, por 10 elevado a la menos 4. ¿No? ¿Por qué menos? Porque esta cantidad que nos han dado es una cantidad pequeña. Debido a que es una cantidad pequeña, le ponemos menos 4. ¿Ya? Eso. Con eso prácticamente ya está. Lo único que nos faltaría es revisar lo que es el redondeo, ¿no? Y para eso necesitamos ver qué dígitos hemos eliminado. Si bien nos hemos quedado con 731, entonces el único dígito que hemos eliminado en esta ocasión es 4. Ese 4 sería nuestro primer dígito eliminado, ¿no? El primer dígito eliminado es el 4. Y tenemos que fijarnos si el 4 es alto o es bajo, ¿no? Y obviamente el número 4 es un dígito bajo. Y cuando es dígito bajo, no se hace nada, no se hace nada. Por lo tanto, al 1 no le hacemos nada, se queda nomás como 1, no cambia, ¿no? Entonces, ahí terminaría, ¿no? Ese sería el otro ejemplo. Ahí está. Esa cantidad que estamos viendo ahí, vamos a expresarlo igual en notación científica, ¿ya? 82.861,87. Eso lo vamos a expresar en notación científica. Primero tomamos los tres dígitos de adelante, ¿no? 828, ¿no? En este caso es 828. Eso lo vamos a multiplicar por la potencia de 10 adecuada, ¿ya? Pero la coma decimal tiene que estar acá, 8,28, para que esté comprendida entre 1 y 10. Entonces vamos a contar desde la coma que tenemos en esa cantidad hasta la coma que nosotros hemos colocado aquí entre el 8 y el 2, ¿no? Y contamos hacia la izquierda y nos damos cuenta que son 4 espacios también, 1, 2, 3, 4 espacios.
Por lo tanto, va a ser 8,28 por 10 elevado a la 4, ¿no? Positivo, ¿por qué? Porque es una cantidad grande, ¿no? 82.860 es una cantidad grande, ¿ya? Eso es. Y hasta ahí ya está todo bien. Eso es lo importante, como les habías recomendado. Y una vez que ya hayan hecho todo eso, recién vayan a verlo desde redondeo, ¿ya? Entonces, ¿qué dígitos hemos eliminado en esta ocasión? Todos estos. El 6, el 1, el 8 y el 7. Pero de todos los dígitos eliminados, el que nos interesa a nosotros es el primer dígito eliminado, ¿no? El primer dígito eliminado es el 6, ¿no? Y tengo que saber si el 6 es alto o es bajo, ¿no? En este caso, como podrán ver acá, el 6 es un dígito alto, ¿no? Al ser dígito alto hay que sumarle 1. ¿A quién le vamos a sumar 1? Al anterior dígito, al dígito alto, es decir, al 8. Al 8 es que le tenemos que sumar 1. 8 más 1 nos va a dar 9. Y de ahí sale, de ahí se obtiene el redondeo. ¿Ya? Ahí está. Eso. Bien, entonces, eso es lo que a mí me interesa, que vayamos aprendiendo lo que es el redondeo, ¿ya? Para obtener resultados más precisos, ¿ya? Y para que no tengamos problemas en marcar la respuesta correcta al momento de dar un examen, ¿ya? Eso es lo que a mí me interesa, ¿ya? Con eso ya está. Pero hay una pregunta muy frecuente, antes de acabar con el tema, hay una pregunta muy frecuente. A veces me preguntan, ¿qué pasa cuando el primer dígito eliminado es 5? ¿Ya? Entonces, ahí es donde entramos a un campo donde muchos estudiantes se empiezan a confundir. Si bien entienden todo esto, y eso es lo que a mí me interesa ahorita, han entendido ya todo, incluso lo del redondeo, se empiezan a confundir con lo del 5, ¿ya? Porque para hacer el análisis del 5 hay criterios que se usan, ¿ya? Uno de esos criterios se conoce como el criterio del número par. ¿Ya? Pero he visto que muchos estudiantes se empiezan a confundir y el objetivo de esta clase, de esta única clase del capítulo número 1, el objetivo no es que se confundan. Por ese motivo, yo les voy a recomendar algo cuando tengan el 5, ¿ya? Y esto no es que yo me esté inventando, sino que muchos aparatos electrónicos como las calculadoras, el mismo Microsoft Excel, ya que maneja muchas tablas, al momento de hacer redondeos, ojo con esto, al momento de hacer redondeos, usan el 5 como si fuera un dígito alto. Así lo toman, ¿ya? Así lo toman. El 5 lo usan como si fuera un dígito alto, ¿ya? No que sea un dígito que está exactamente al centro, lo toman como un dígito alto. Entonces, nosotros también, para no hacernos lío, ¿ya? No está mal esto que estoy mencionando, ¿ya? Más que todo para los que no dominan bien, cuando el primer dígito eliminado sea 5, asuman que el 5 es dígito alto y listo, ¿ya? Eso es lo que yo les recomiendo en estos casos. Cuando vean que el primer dígito a ser eliminado es el 5, asumen que el 5 es dígito alto. Por ejemplo, si a mí me dan 0,004, digamos 4, 2, 5, 1, 1, 2, digamos así, ¿no? Esa cantidad que me están dando. Entonces vamos a aplicar primero la notación científica, eso es lo importante. Entonces, vamos a tomar el 4, 2 y 5, ¿no? Aquí estoy cometiendo un error, vamos a corregir, vamos a ponerle 4, 2, 2, 5, así, ahora sí, ¿ya? Entonces, los primeros dígitos serían, como podrán ver acá, donde está 4, 2, 2. Eso vamos a anotar, 4, 2, 2. Eso anotamos, 4, 2, 2. Multiplicamos eso por la potencia de 10 adecuada y vamos a contar los espacios, desde la coma que nos han dado hasta la coma que nosotros estamos colocando acá, que todavía no hemos colocado. Aquí está 4,22. Ahora sí, entonces, si ustedes se percatan, son tres espacios, 1, 2 y 3 espacios, ¿no? Entonces vamos a tener 4,22 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Menos negativo porque es una cantidad pequeña, eso ya sabemos. Y es 3 porque son 3 espacios que tenemos que recorrer a la derecha. Ahí está, 4,22 por 10 elevado a la menos 3. Hasta ahí ya está bien, solamente faltaría el redondeo. Entonces, nos fijamos qué dígitos hemos eliminado. Estos son los dígitos eliminados, ¿no? Esos son los dígitos eliminados. Entonces, el primer dígito eliminado, como podrán ver, es el 5, ¿ya? 5. Entonces, asumimos que el 5 es dígito alto.
¿ya? Asumimos que el 5 es dígito alto, por lo tanto, al anterior hay que sumarle uno, ¿no? Siempre que tengamos dígitos altos, le sumamos uno, ¿ya? En nuestro caso, al anterior que era 2 le sumamos uno, ¿no? 2 más uno 3. Así sería, ¿ya? En todos los casos, yo les sugiero, para los que no dominan, hagan esto que acabo de mencionar. Si es que apareciera un 5 como primer dígito eliminado, cosa que no se va a ver mucho, ¿ya? Más que todo para ustedes, no creo que justamente aparezca el 5, pero ese criterio use, ¿ya? Les repito, estoy dándoles un resumen. Hay otros criterios más que hay que analizarlos con pinzas, pero no creo, muy poco, muy poco probable que les quieran preguntar eso a ustedes, ¿ya? Estoy prácticamente seguro que no les van a preguntar, ¿ya? Pero para aquellos que quieran investigar, se conoce como el criterio del número par, pero hay que hacer un análisis más extenso de todo esto, ¿no? Por eso yo les recomiendo, cuando vean un 5 como primer dígito eliminado, asuman que es dígito alto, alto. Entonces, al anterior le suman uno y listo, con eso ya está, y van a ver que se cumple. Les repito, esos softwares, el Excel, las calculadoras, cualquier calculadora, hacen esto que estoy mencionando. Toman al 5 como dígito alto y le suman uno al anterior y así los redondean. ¿Ya? Entonces no me estoy inventando yo. Es unas realidades. ¿Ya? Entonces con eso estaríamos prácticamente ya concluyendo la clase del día de hoy. ¿Ya? Ahí está.